Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Buenos días, Panamá. Buenos días, hermanos y hermanas. Bien animados y bienvenidos, ¿no? Dichosos. Soy el Padre Samuel Álvarez y te invito a que dejes tus preocupaciones a un lado y te encuentres con Cristo. Hoy en la Eucaristía, en la palabra de Dios, diariamente, vívelo y gózate en el Señor. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Buenos días, Panamá. La Renovación Carismática Católica de Panamá y el Grupo Levadura se complacen en presentar Abrid las puertas al Redentor, que lleva el mensaje a los hombres y mujeres sencillos de corazón. Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a este su programa Abrir las puertas al Redentor. Hoy, como todos los domingos, llevando ese mensaje a su hogar. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Monseñor Vázquez Pinto, que desea para ustedes lo mejor en este año que iniciamos o que estamos iniciando y ya estamos terminando el primer mes. La pregunta sería directa a la conciencia de cada uno de nosotros: ¿cómo hemos aprovechado este mes en el desarrollo de nuestra vida espiritual? Muy interesante esa pregunta, pero la vamos a ver después de los titulares. En el programa de hoy presentamos... Hoy veremos la vida de uno de los primeros cristianos, reconocido por sus milagros. Sin embargo, lo que lo llevó a ser santo fue su testimonio de vida. Monseñor Alejandro Vázquez Pinto nos explica quién fue este santo, San Sebastián. En el alimento espiritual, hoy nos acompaña el seminarista Orlando Méndez desde el Seminario Mayor San José, quien nos hablará del Evangelio para este domingo. Benedicto XVI anunció del 11 de octubre del 2012 al 24 de noviembre del 2013 el año de la fe. Y para los días del 18 al 21 de febrero estará en Panamá, desde la Renovación Carismática Católica de Venezuela, el reverendo padre Jaime Kellis en el retiro de Precuaresma. Bienvenidos a Abrir las Puertas al Redentor. El 2012 es el año de la fe. Por eso la Renovación Carismática Católica te invita al encuentro precuaresmal de sanación y liberación. Jesús sana al enfermo y libera al oprimido. El padre Jaime Kelly de la Renovación Carismática de Venezuela estará con nosotros. También el guía espiritual de la Renovación Carismática de Panamá, Monseñor Alejandro Vázquez Pinto. Esto será del 18 al 21 de febrero en el gimnasio del Colegio William Kilpatrick. Para mayor información, llámanos al 225-9571. Recuerda, hermano, Lucas 4, 18, 19, Jesús sana al enfermo y libera al oprimido. Bien, nos preguntamos qué hemos hecho durante este mes, si realmente lo estamos viviendo correctamente. Y en este programa vamos a conversar acerca de los primeros cristianos. Vamos a ver cómo esos primeros cristianos vivieron. Y el primero que vamos a ver, esperamos que sea una buena serie de los primeros cristianos, va a ser, Monseñor, San Sebastián. Todo este fin de semana
hemos estado por 9 días celebrando, preparándonos para la fiesta de San Sebastián, que celebramos precisamente el 20 de enero. San Sebastián, que es muy conocido aquí en Panamá, ahí está la gran fiesta de Ocú, donde San Sebastián es el patrono. En San Carlos es el copatrono, San Sebastián, también el 20 de enero. Tenemos aquí en Panamá la barriada de San Sebastián. Entiendo que hay muchas capillas donde se venera a San Sebastián. La pregunta es, ¿quién es este hombre y en qué tiempo vivió? Hice la pregunta porque muchas veces nos quedamos únicamente como en la devoción del santo y lo vemos allá y tal vez, bueno, cúmpleme este milagro, pero ¿quién fue él realmente? Porque los santos son esas personas que tuvieron esa vida ejemplar y nos iluminan, pero a veces nosotros solamente nos quedamos en los milagros, ¿verdad? Entonces, ¿quién era realmente San Sebastián, monseñor? Fíjate que el Papa Benedicto tiene 2 ideas bien interesantes que me han venido martillando. Una, cuando él visitó precisamente la congregación que tiene que ver con la canonización de los santos. Allí en su discurso él dijo esta idea, que un santo es un hombre evangelizado. Esta misma idea la va a repetir después en la exhortación apostólica Verbum Domini, cuando habla y expone las reglas, o sea, la hermenéutica de interpretación de la Escritura. Y dice que no podemos de nosotros desconocer la vida de los santos, porque más que en las clases de teología, de escritura, los santos explican con su vida la Escritura, la encarnan, saben cómo es que hay que vivir el Evangelio, lo vivieron. Por eso son testigos, por eso dan testimonio. Y desde este punto de vista a mí me llamó la atención estas 2 ideas del Papa Benedicto XVI. Creo que sí, porque a veces nos quedamos únicamente en la letra muerta, pero debemos de hacer vida lo que realmente está ahí, está en la Sagrada Escritura. Y es por eso que ahora, antes de seguir hablando de este santo tan interesante, vámonos entonces con el segmento El Alimento Espiritual, que llega desde el Seminario Mayor San José. El alimento espiritual, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que venga de Dios. Muy buenos días, hermanos y hermanas, sean bienvenidos en este su segmento espiritual. En este tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta unos textos para meditar, que nos ayuda mucho a nosotros para acercarnos a Dios. Y es así como nos habla del llamado del profeta Jonás. También nos habla en la carta de San Pablo y el Evangelio de Marcos. Hoy pues también debemos ser otro Jonás, no de hacernos sordos al llamado de Dios, sino a ser capaz de levantarse e ir a anunciar la palabra de Dios a otros pueblos. Hoy todos nosotros estamos invitados a una misión y el apóstol San Pablo nos invita entonces a no preocuparnos de las cosas del mundo, porque dice que todas las cosas son pasajeras. Debemos preocuparnos a las cosas de Dios, a las cosas que nos hacen felices, a ese encuentro personal con Dios. Y San Marcos nos presenta entonces de esa misión, de esa gran misión que Jesús empieza. Después del arresto de Juan el Bautista, Jesús empieza un proyecto de vida, de ir a anunciar, y nos presenta diciendo: arrepiéntanse y crean el Evangelio. Esa es la misión que estamos llamados nosotros, a creer en el Evangelio, a aceptar ese llamado del Señor. Y hoy también
Jesús empieza a llamar discípulos a ser testigos del amor de Dios. Hoy el Señor ya no está llamando a Pedro, no está llamando a Andrés, ya no está llamando a los 12, no está llamando a nosotros, a usted y a mí, a asumir la responsabilidad de ser discípulos y testigos del amor de Dios. Te invito entonces que en este domingo, en este tercer domingo, aceptemos ese proyecto de Dios, de ser discípulos, de ser testigos y testigos del amor de Dios, y testigos ahí desde la familia. Ustedes que son matrimonio, los jóvenes comprometidos en la iglesia, allá los laicos, también estamos llamados a ser testigos, pero testigos de ese testigo del amor de verdad, no testigos que tenemos mucho en el mundo. Hoy estamos llamados a ser testigos del Señor y de ese testigo del amor, que la gente vean y se sientan convencidos de seguir a Jesús. Así que te invito a ustedes, hermanos, a asumir esa responsabilidad y a dar esa respuesta. No sé si ya lo has dado. Yo estoy en ese proceso y te invito a ti que también haga esa experiencia de aceptar. Te invito pues a hacer una gran misión y todos juntos entonces vamos a anunciar ese proyecto de amor que hoy Jesús también nos está invitando y ha empezado. Que el Señor les bendiga y pasen un feliz domingo en familia. Te invitamos a escuchar Abrid las puertas al Redentor, todos los domingos por Radio María 93.9 FM a las 7 de la mañana. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha publicado una nota con indicaciones para el año de la fe. Se trata de una breve explicación de la carta Porta Fidei, con la que Benedicto XVI proclamó el año de la fe, que tendrá lugar del 11 de octubre de 2012 hasta el 24 de noviembre de 2013. En ella se recuerda que la finalidad de este año es contribuir a la conversión, a redescubrir la fe, para que todos los miembros de la Iglesia sean testigos creíbles, capaces de indicar la puerta de la fe a quienes buscan la verdad. El inicio del año de la fe coincide con el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y el 20º aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso esta nota asegura que el año de la fe será una ocasión privilegiada para promover el conocimiento y la difusión de sus contenidos. Para ello proponen 4 niveles de acción. El primero sobre la Iglesia Universal. Todos los eventos en los que participe Benedicto XVI durante el año de la fe, especialmente durante la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013, estarán encaminados a favorecer la unidad entre todos los cristianos. La Congregación para la Doctrina de la Fe invita a las conferencias episcopales a mejorar la calidad de la formación y a utilizar los nuevos lenguajes de comunicación y del arte para ello. En las diócesis este año se presenta como una ocasión de diálogo entre la fe y la razón. Por eso proponen el impulso de congresos y jornadas de estudio, especialmente en las universidades, y también celebraciones penitenciales. El último ámbito es el de las parroquias y movimientos religiosos. Allí la propuesta central es la de celebrar la misa en comunidad, porque según dice, es allí donde se proclama, celebra y fortalece la fe de la Iglesia. Para recoger todas las propuestas que se tengan en estos 4 niveles, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización creará una secretaría para coordinar las iniciativas alrededor del mundo. El 2012 es el año de la fe. Por eso la Renovación Carismática Católica te invita al encuentro precuaresmal de sanación y liberación. Jesús sana al enfermo y libera al oprimido. El Padre Jaime Kelly de la Renovación Carismática de Venezuela estará con nosotros. También el guía espiritual de la Renovación Carismática de Panamá, Monseñor Alejandro Vázquez Pinto. Esto será del 18 al 21 de febrero en el gimnasio del Colegio William Kilpatrick. Para mayor información, llámanos al 225-9571. Recuerda, hermano, Lucas 4, 18, 19, Jesús sana al enfermo y libera al oprimido. Y continuamos aquí en su programa Abrir las puertas al Redentor, conversando con nuestro querido guía espiritual y fuente de tanta, decía yo, Espíritu Santo aquí, porque cuando estábamos viendo cómo hacer este programa, que llega Monseñor, siempre el Espíritu Santo guiando a la iglesia. Comentábamos de los primeros cristianos, entre ellos estábamos conversando un poco de San Sebastián, que yo estaba leyendo por ahí o escuché como que era soldado. ¿Cómo era ese asunto, Monseñor? Ilústrenos un poco cómo fue eso.
Mira, tenemos que ubicar en el espacio, en la historia de la espiritualidad de la iglesia y en la historia de la iglesia en general, en qué época desarrolla su vida Sebastián. Del siglo I hasta el siglo IV, o sea, hasta el año 450. Esta época es bien interesante en la iglesia primitiva de los primeros cristianos, porque es la época conocida como la era de los mártires. Y justamente Sebastián se encuentra ubicado aquí, que él nace en el año 256 y va a morir en el año 288. O sea que la vida de Sebastián se desarrolla en un clima, en una época de la historia de la iglesia caracterizada por el martirio, por la persecución. Para un cristiano de esta época, irse a bautizar significaba firmar el acta de martirio. La palabra martirio significa testigo, y los cristianos primeros se caracterizaron por eso. De ahí que cuando nosotros miramos a Sebastián, tenemos que ver cómo es el comportamiento de este hombre, porque como dice el Papa, un santo es un hombre evangelizado, un santo es el mejor intérprete de la Escritura, puesto que la encarna en su propia vida. Sebastián, fíjate tú, es francés, estudia en Milán la carrera militar, un hombre brillante, una carrera militar espectacular, llega a ser el jefe de la guardia pretoriana, es decir, los que cuidaban al emperador. Como los que cuidan al presidente ahora mismo. Exactamente, ni más ni menos. Y él era el jefe, el capitán jefe de esa centuria que cuidaba al emperador, pero al mismo tiempo era cristiano. Sebastián, desde el principio, estando tan cerca del emperador, entre otros muchos soldados que no eran cristianos, sin embargo, él no asistía a los cultos donde se adoraba al emperador, porque todo ese culto se consideraba como una idolatría, y a un cristiano se le prohíbe la idolatría, y todos los cultos paganos eran idolátricos. Pero ser cristiano no solo es, me bautizaron y me confirmaron y ya me quedé tranquilo. No. Sebastián es un apóstol también. Hace un apostolado. Pero ¿dónde lo hace? En el medio donde él se encuentra. Tú eres joven, ¿en qué medio tú estás haciendo tu apostolado? En tu familia, con tus hermanos, en el barrio, en el equipo de pelota, de béisbol, de fútbol. Allí tenemos que hacer el apostolado. Sebastián lo hacía entre los militares, pues. De verdad que qué interesante saber esto, porque muchas veces pensamos que para ser cristiano o para construir el reino de Dios tenemos que estar leyendo la Biblia o solamente metido en la iglesia, pero no es así. Es en nuestra realidad donde realmente estamos llamados a vivir a Cristo, porque si no, entonces ¿cómo le vamos a llevar a los demás a Cristo si solamente está escrito, ¿no?
Entonces es responsabilidad también de nosotros, los cristianos, los católicos, llevar a ese Cristo en todas las realidades. De verdad que es muy interesante este tema. Yo sé que ustedes también, los que están viendo este programa, están muy interesados porque es otra cara y es otro aspecto que olvidamos de los santos y especialmente de San Sebastián. Seguimos aquí en su programa Abrir las Puertas al Redentor. El 2012 es el año de la fe. Por eso la Renovación Carismática Católica te invita al encuentro precuaresmal de sanación y liberación. Jesús sana al enfermo y libera al oprimido. El Padre Jaime Kelly de la Renovación Carismática de Venezuela estará con nosotros. También el guía espiritual de la Renovación Carismática de Panamá, Monseñor Alejandro Vázquez Pinto. Esto será del 18 al 21 de febrero en el gimnasio del Colegio William Kilpatrick. Para mayor información, llámanos al 225-9571. Recuerda, hermano, Lucas 4, 18, 19, Jesús sana al enfermo y libera al oprimido. Te invitamos a escuchar Abrid las Puertas al Redentor todos los domingos por Radio Hogar, 670 AM, 1250 AM, a las 8 de la mañana. Bien, durante este programa hemos estado conversando acerca de San Sebastián, uno de los primeros cristianos que vivieron su fe de una forma, yo diría, admirable, ¿no? Y como realmente todos estamos llamados en este tiempo a vivirla, a hacer su apostolado en medio de nuestras realidades. Él, un soldado. ¿Qué tanto si nuestros queridos policías también vivieran esta realidad de ser cristianos en medio de este mundo? No solamente los policías, también nosotros que de las otras profesiones, ¿verdad? Exacto. Fíjate que siendo militar entonces no solo trabajaba con los militares, sino que por la influencia que tenía y por el rango que tenía, se infiltraba por los cuarteles donde estaban tantos cristianos presos y lo llevaba palabras de aliento, le llevaba el sacramento de la Eucaristía. Fíjate, todo esto sin hacer ningún espaviento. Hoy nosotros pensamos que tenemos que andar cabizbajo, taciturno, todo raro, no, un militar común y corriente. Pero andando en esto, que era una aventura, ¿no es cierto? Porque si lo descubrían, estaba en juego no solo su puesto, sino su vida. Y efectivamente lo descubrieron. Y cuando lo descubren, el emperador se siente decepcionado de Sebastián y lo manda a llamar. ¿Es cierto que eres cristiano? Y Sebastián le dice, lo soy. ¿Qué prefieres? ¿Seguir siendo militar o seguir siendo cristiano? Y él dijo entonces, prefiero ser capitán de la causa de Cristo. Y te das cuenta, entonces lo llevaron, lo inmediatamente dieron la orden de ejecutarlo. Y es algo impresionante lo que uno ve en toda esta historia. ¿Sabes? Tomaron a Sebastián y ¿sabes a dónde lo llevaron? Al estadio, el atleta de Cristo. Y allá en medio del estadio, el gran espectáculo de el martirio de Sebastián. Y la guardia que había ido, el pelotón de soldados, le habían encargado matarlo a flechazos. Por eso es que tenemos al Sebastián que nosotros conocemos, la imagen que tiene. Siempre lo vemos con flechas, de verdad, sí. Pero no, él va a influir mucho después en el arte cristiano y hay otras representaciones de Sebastián. Pero lo interesante es que una vez que lo asetearon allí en el estadio, cayó y lo dieron por muerto. Pero los cristianos después
fueron y recogieron supuestamente el cadáver de Sebastián, pero cuando se acercaron se dieron cuenta que tenía todavía vida, que estaba vivo. Entonces llevaron el cuerpo a Sebastián herido, ¿no? Y había una matrona llamada Irene, una matrona romana que era cristiana. Y ella lo recibe y lo hospeda en su casa y lo cura hasta que se restablece. Pero lo que me impresiona es cómo todos estos cristianos, hombres y mujeres, saben lo que significaba para Irene si a ella la descubren escondiendo a Sebastián en su casa y curándole. También iba para la muerte, ¿no? Definitivamente. Como cuántas veces a nosotros se nos pregunta, ¿tú eres cristiano? O cuando estamos leyendo la Biblia estamos con el miedo ahí, que no me vean. Especialmente nosotros los jóvenes, ¿no? A veces en la escuela nos preguntan, ¿de que tú de dónde vienes o a dónde vas? No queremos decir que vamos a la misa. Pero aquí vemos un ejemplo bastante interesante de cómo es realmente vivir esa fe. Es un hombre definido, ¿no es cierto? Nada de con el mundo y con Cristo. Entonces, resulta que después que se restablece, los cristianos le dicen, vete de Roma que te van a matar. Y Sebastián dice, no, de ninguna manera no me voy de aquí. Fue a enfrentarse de nuevo con el emperador. Y le dijo, estás matando injustamente y martirizando a los inocentes cristianos. Y eso es una injusticia. ¿Sabe lo que eso significaba ante el poder del emperador? Decirle estas cosas, inmediatamente lo mandó a ejecutar. Y esta vez lo azotaron y a golpe de azotes lo mataron. Y cuando lo mataron, cogieron su cadáver y lo tiraron en un pantano. De allá lo sacaron los primeros cristianos y lo sepultaron en las catacumbas. Si alguna vez vas a Roma, no dejes de visitar la catacumba que tiene el nombre de San Sebastián. Todos estamos obligados a ver nuestros héroes, que no están ahí como figuras mágicas, ¿no? Sino como hombres que son, como dice la palabra, mártires, testigos. Y todos tenemos que ser testigos. Y hoy vivimos tiempos difíciles frente a toda una serie de ideologías que están minando sobre todo a la juventud y al hombre de hoy, que está dedicado única y exclusivamente a buscar los bienes de esta tierra, a procurarse el mayor placer, dejado de llevar, como nos decía San Pablo en uno de estos domingos, el cuerpo de ustedes no es para la fornicación. Y nosotros vemos el erotismo que se fomenta en todos los medios de comunicación, ¿verdad? Y nosotros tenemos que enfrentarnos a muchas situaciones tan difíciles como la de Sebastián. Fíjese que lo que tú estabas diciendo de la Escritura, a veces nos da vergüenza a nosotros los católicos llevar la Escritura, porque inmediatamente que me ven con la Biblia, cualquiera me pregunta, ¿qué pasa? ¿Ya te hiciste cuadrado? ¿Se da cuenta? Cuando debiera de ser lo contrario. Yo los quiero invitar a propósito para el gran retiro de preparación a la Cuaresma, el 18, 19, 20 y 21 de febrero. Es en el Kilpatrick, aquí en Panamá. Su aporte es 15 balboas. Y viene como predicador de esto el padre Kelly. Claro que sí, ya es bien conocido. Ustedes lo que siguen este programa lo habrán visto en YouTube, es uno de los programas más vistos con el padre Kelly. De verdad que un placer, monseñor, este programa. Espero que sí, todos estamos llamados a ser mártires en nuestro tiempo, ser verdaderos testigos de Jesucristo. Así que los esperamos aquí la próxima semana en su programa Abrir las Puertas al Redentor.